Ahí El está, tema de listo. hoy es interpretación de estados financieros, ¿verdad? Y la clase número 2, normas internacionales de información financiera. Quiero hacer una aclaración que las normas internacionales de información financiera son estándares internacionales, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a ver únicamente generalidades porque el lenguaje de las normas internacionales de información financiera, NIF, es muy técnico, ¿verdad? Y sumamente laborioso. Es decir, que cada norma pues contiene muchísimos elementos que tenemos que evaluar para el tema de la elaboración contable y la presentación de los estados financieros. Y vamos a conocer quizá unas generalidades y así rapidito porque quisiera que hoy nos enfocáramos en la parte eh, práctica, ¿verdad? Hoy vamos a funcionar todos como auditores y vamos a ir detectando algunos errores que se dan con regularidad en los estados financieros. Y vamos a iniciar entonces en qué consisten las normas internacionales de información financiera. Son un conjunto de normas y estándares de lenguaje contable para presentar los estados financieros de las empresas que hoy se aplican en muchos países. Su objetivo es unificar el lenguaje de la contabilidad entre todos los países que participan en el mercado global. Como ya les decía, ¿verdad? Son estándares internacionales porque en la medida que se estandariza, ¿verdad? Los estados financieros pues van a presentar información que pueda ser interpretada no solamente en nuestros países. Recordemos que hay países que tienen matrices eh, en su país de origen, empresas que tienen matrices y subsidiarias en otros países. Entonces, creo que esa es la parte que también engloba esta cuestión de las normas internacionales. ¿Quién las emite? El IASB es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en español, ¿verdad? Es el órgano encargado de desarrollar y promulgar las normas internacionales de información financiera. Este es eh, tiene su sede en Londres, ¿verdad? Y pues surgió hace muchos años este consejo en el 2001 y pues es el encargado de regular todo el tema relacionado a las normas internacionales. Cabe mencionar que este consejo pues incluye representantes de varios países, ¿verdad? Para ir como consensuando el tema de las normas internacionales. Vamos a ver su importancia. Son importantes porque promueven y fomentan la confianza en los mercados financieros al establecer un marco sólido y coherente para la preparación y presentación de los estados financieros, lo que a su vez puede mejorar el acceso al capital y reducir el costo de financiamiento para las empresas. Realmente la importancia de que una empresa adopte y observe todo lo establecido en las normas internacionales es que su información es más real, ¿verdad? Y, por supuesto, llama la atención de los inversionistas o de extranjeros, por decirlo así, o le da como mayor formalidad a esa presentación, ¿verdad? Recuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de auditar una cooperativa que estaba requiriendo un financiamiento a una institución, creo que era una fundación de España, y esta fundación requería que la cooperativa presentara su información financiera con base a normas internacionales, porque para ellos, por supuesto, era requería, digamos que mejor con confianza, o sea, mejoraba la confianza de esa información que ellos estaban presentando en sus informes, en sus estados financieros, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en Guatemala no, todavía nuestra legislación no las considera como obligatorias, es decir, la adopción no es obligatoria, pero eso no significa que el que no sea obligatoria no se puedan implementar, ¿verdad? Pueden usarse,
De hecho, algunas empresas pues ya las han adoptado, ¿verdad? Recuerdo que hay una resolución de la Superintendencia de Bancos que pues creo que fue en el 2022 que se emitió esa resolución en donde decía que las empresas que requirieran préstamos, creo que de 20 millones para arriba o por ahí andan los montos, se debían presentar sus estados financieros basados en NIF, ¿verdad? Para que las entidades financieras pues del sistema regulado, en este caso, pues tuviesen de alguna manera también como ese respaldo de que la información financiera es real, ¿verdad? Y porque ese es el objetivo realmente de las NIF, presentar su información financiera real. Y aquí tenemos, pues, la parte en que Guatemala, ¿verdad? Se requieren normas de contabilidad NIF para las empresas públicas. No, ¿verdad? Las empresas públicas tienen su propia legislación o las instituciones públicas. Las normas de contabilidad están permitidas, pero no requeridas para las empresas públicas nacionales. Eso es lo que dice la norma. Y para el caso, como les decía, de Guatemala, pues no, todavía no son obligatorias porque no están establecidas en nuestra legislación, ¿verdad? Todavía predomina la parte del Código de Comercio, eh, la Ley de Actualización Tributaria, el Código Tributario, pero por supuesto que hay algunas que han ido haciendo su adopción y con la finalidad, por supuesto, de que sus estados financieros sean lo más reales posibles y también que la información se presente de una forma estandarizada, ¿verdad? Ya no tanto como presentar cuentas de repente que no existen en un manual contable o ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son entonces los objetivos, verdad? Aquí tenemos que la NIC 1 establece la forma de presentación de los estados financieros y fue sustituida por la NIF 18, que es la que ya nos da los parámetros para presentar los estados financieros. Como les decía al inicio, estas son únicamente generalidades para que ustedes en lo sucesivo, ya sea contadores, gerentes o asesores, puedan ir a profundizar más en estos temas, ¿verdad? Y que si de alguna manera, pues en algún momento les permiten pues asesorar o apoyar en alguna cooperativa, que conozcan de alguna manera estas generalidades. Cabe mencionar que adoptarlas pues es bastante complejo, ¿verdad? Porque hay cuentas que pues van a ir desapareciendo, ¿verdad? Ya no las podemos tener ahí, pero eso ya son temas contables muy técnicos que requieren también mucho tiempo, ¿verdad? Y hay que evaluarlo realmente, pero no podemos dejar de observar algunos elementos, porque por ejemplo, en los estados financieros en Guatemala ya la ley de actualización tributaria a algunas empresas les requiere que los estados financieros estén auditados y que también pues presenten las notas aclaratorias a los estados financieros, que ese es un tema que vamos a ver en la siguiente clase y pues que de alguna manera ya nos está como obligando, ¿verdad?, a la observancia general de estas normas y por supuesto en un futuro de su aplicación completa, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos que hoy vamos a profundizar más en la parte de la NIF 18, ¿verdad? Que es respecto a la presentación de la información a revelar en los estados financieros. Por eso es que vamos a ver un caso práctico en donde vamos a ser auditores, todos los que estamos, vamos a ser auditores y vamos a ir detectando cuáles son esos errores, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que tan importante es, pues, observar estas regulaciones internacionales, ¿verdad?
tanto en el tema de cómo realizar los registros contables y también de la presentación en los estados financieros. Y aquí tenemos que la NIF 18 establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros, definiendo su estructura y contenido para asegurar que sean comprensibles, comparables y fiables. Eh, Ustedes se recordarán que anteriormente se utilizaban, que todavía en Guatemala se utilizan, ¿verdad? Algunas empresas, algunos cooperativos todavía utilizan los principios generalmente aceptados de contabilidad. Y había un principio, o hay un principio, ¿verdad? Que esos principios realmente pues no han desaparecido, ¿verdad? Están dentro de las normas internacionales de información financiera, únicamente que en el caso de las normas, pues ya están mucho más ampliadas, ¿verdad? Utilizan más tecnicismos y pues muchísimo más contenido, ¿verdad? Ya dan características de cómo realizar algunas partidas y pues todos los elementos, ¿verdad? Por eso les decía que son muy técnicas y bastante complejas para poder entenderlas. Eh, para el caso del principio de revelación suficiente, ¿verdad? Nos dice el principio que es revelar todo lo que conlleva la información financiera, no quedarnos con nada y también revelarlo de forma real, objetiva, ¿verdad? Y dentro de los objetivos acá es establecer los requisitos generales para la presentación de los estados financieros, definiendo su estructura y contenido para asegurar que sean comprensibles, comparables y fiables, ¿verdad? Para los que leemos la información financiera, ¿verdad? En este caso, eh, ya sea para el Consejo de Administración, para la Comisión de Vigilancia, para los auditores externos, para la Asamblea General, o en todo caso, que son al final los que terminan conociendo esa información. Y por supuesto también permiten la comparación de los estados financieros entre distintos periodos de la misma entidad y con las otras entidades, ¿verdad? Y acá vamos a ver eh, algunas generalidades, ¿verdad?, de los elementos que conforman los estados financieros. Esto ya lo vimos en la semana pasada y hoy vamos a hacer un pequeño repaso porque vamos a pasar de lleno a ver los estados financieros y vamos a ver la parte del activo nuevamente, ¿verdad? Por ahí, en la semana pasada se les compartió un balance de comprobación, ¿verdad? Y ahí habían algunas dudas. Lo principal que debemos conocer es tratar de identificar, ¿verdad? Tenemos que tratar de identificar, porque la contabilidad debe hacerse de forma cronológica y sistemática. Cronológica porque obviamente debemos registrarla por el día que se genera, el mes que se genera, el año que se genera y de forma sistemática porque, por ejemplo, yo no podría hacer o elaborar los estados financieros si no tengo una información previa, ¿verdad? Y hoy vamos a ver también, por ejemplo, el código de comercio en Guatemala establece que los libros contables son el libro diario, el libro mayor, el libro balances, el libro inventarios, ¿verdad? Y estos son estándares internacionales, ¿verdad? Aquí no nos podemos perder porque todas las empresas técnicamente deben elaborar su libro diario, ¿verdad? La partida que genera el registro, o sea, lo que generó, ¿verdad? Luego el libro mayor, nuestro libro balances, que ya también incluye el balance de saldos y los estados financieros, ¿verdad? Entonces, y también tenemos
las notas aclaratorias a los estados financieros, que según la NIF para las pymes, que es la sección 8, establece que estas notas no son un estado financiero más, sino que son complemento de los mismos, ¿verdad? Es decir, que ya no podemos concebir los estados financieros sin esas notas aclaratorias a los estados financieros, pero ese es un tema en el que se va a profundizar la próxima semana, ¿verdad? Entonces, eh, les decía cronológica porque debe llevar una secuencia, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo. Sistemática porque obviamente pues no podemos saltarnos pasos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver entonces como un repaso nada más la parte del activo, ¿verdad? Que son los recursos económicos con los que cuenta la entidad. En este caso sean las cooperativas, ¿verdad? Los derechos potenciales que tiene de explotación, ¿verdad? Esos recursos con los que sí cuenta, pero que también debemos tomar en cuenta que pueden estar comprometidos en algunos casos, ¿verdad? Como por ejemplo el pasivo. El pasivo, hablábamos la semana pasada, que también acá debemos utilizar la lógica contable en muchas oportunidades porque siempre va a haber un documento que dé origen, ¿verdad? Siempre va a haber un documento porque no podemos hacer registros contables sin contar con un documento de soporte para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que la cooperativa recibió un cheque por ventas, yo ese cheque para poderlo hacer efectivo tengo que trasladarlo al banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a registrar? En qué parte de la contabilidad? ¿En qué parte del libro diario, por ejemplo, cómo voy a hacer la partida, ¿verdad? Entonces, cada documento, pues tiene una explicación, ¿verdad? Entonces, también ahí debo que utilizar, como le decía, la lógica contable al momento de realizar mi registro contable. Por eso es que debemos conocer de alguna manera todos los elementos que conllevan hacer registros contables. Y previo a seguir con este tema, quisiera dar una recomendación para las personas que están dentro de las cooperativas, para el caso de los contadores, ya sea que estén como de forma permanente, ¿verdad? O de planta, como le decimos, o que esté prestando servicios para la cooperativa, traten en la medida de lo posible de asesorarse, de leer, conozca cómo funciona la cooperativa, porque muchas veces alegamos ignorancia de la ley y no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que tratar en la medida de lo posible de conocer cómo es que funciona, porque muchos contadores hacen contabilidad de empresas privadas, de sociedades anónimas o de profesionales, pero realmente las cooperativas, no es que la contabilidad sea diferente, ¿verdad? Porque los estándares ya están, o sea, tenemos que hacer un libro diario, un libro mayor, un inventario, un libro de balances, pero sí hay cuentas que son diferentes. Y también la parte de los impuestos. Cuando hablamos de cooperativa, nos ubicamos en el contexto de que, ay, bueno, es una cooperativa, no pasa nada. O sea, vamos a llevar la contabilidad porque de forma general, porque no está afecta a los impuestos. Pero no es tanto así. Recordemos que las cooperativas son agentes retenedores de impuestos, ¿verdad? Y la recomendación también va para los órganos directivos. Muchas veces los órganos directivos no se involucran de forma directa con el contador, no le cuestionan, no le preguntan y a veces hay cambios en las cooperativas, ¿verdad? Los contadores pues ya no siguen llevando los registros y entonces el que viene a seguir haciendo los registros, que es la contratación de otro contador,
y ahí se vuelve un problema porque genera muchas confusiones, genera desacuerdos porque nadie sabe qué pasó, nadie vio lo que sucedió. Y bueno, y en el momento que se tiene que objetar las situaciones no se hace, ¿verdad? Y eso realmente al final, por no hacerlo de forma oportuna, genera complicaciones futuras, ¿verdad? Entonces, por experiencia les puedo decir que eh, sí, los órganos directivos deberían estar más involucrados en el tema de sus cooperativas para efecto de, pues, objetar, como ya lo dije, de forma oportuna cuando sea necesario, ¿verdad? Y volviendo al tema, vamos a ver entonces que los pasivos son obligaciones que presenta la entidad, ¿verdad? Son esas obligaciones inmediatas o futuras que se tienen, ¿verdad? Entonces, no podemos perder de vista eso, ¿verdad? Para que no hayan confusiones como el tema que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Los pasivos son todas esas obligaciones que tenemos, ya sea préstamos a largo plazo o hipotecarios que son regularmente a largo plazo y las obligaciones inmediatas como todos esos pagos que se quedan al final para el siguiente periodo contable, ¿verdad? Y el patrimonio, pues ya hablamos vimos también el patrimonio, ¿verdad? Toda esa parte residual de los activos de la entidad, ¿verdad? Todo lo que se convierte en resultado del ejercicio, pues en el caso de las cooperativas que no se distribuyen excedentes, pues todo eso se va a formar parte del capital de una cooperativa, ¿verdad? Y el patrimonio. Los ingresos económicos, pues estos son derivados exclusivamente de los ingresos de las actividades económicas, porque podemos tener otros ingresos que para las cooperativas pueden estar condicionados, ¿verdad? Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, sus ingresos principales siempre van a ser los intereses percibidos por los préstamos, ¿verdad? Y si tiene otras actividades económicas, eso se convierten en otros ingresos y de conformidad con el artículo 1 del reglamento de la Ley General de Cooperativas, esos otros ingresos se registran directamente en la reserva y repartible, ¿verdad? Están condicionados para que nos vaya quedando claro cómo es que funciona el tema en las cooperativas. Por eso les decía que sí es necesario documentarse, asesorarse, leer mucho, ¿verdad? Eh, tienen que todos los involucrados en la cooperativa, gerentes, contadores, integrantes de los órganos directivos, leer la Ley General de Cooperativas, leer sus estatutos, que son importantes, ¿verdad? Los estatutos regularmente establecen toda la normativa interna de la cooperativa, cómo funciona, cuáles son las obligaciones, los deberes, los derechos de los asociados, ¿verdad? De los órganos directivos y toda la legislación que aplique alrededor, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar solamente con decir, bueno, yo no lo sabía, yo no sabía que funcionaba así o yo desconocía, porque muchas veces, pues para el caso de los contadores, a veces pues, ya tienen muchos años de llevar la contabilidad de las cooperativas y todavía dicen, no, es que desconocíamos cómo era que funcionaba, no sabíamos, algunos directivos, por ejemplo, ¿verdad? También, pues no sabía, pero está en sus estatutos. Ah, pero es que no sabíamos que en los estatutos estaba. Entonces, realmente no podemos ir diciendo que ignoramos la ley porque la tenemos, ¿verdad? Sí, la recomendación es que lean, que se asesoren, si tienen dudas, que pregunten. Y volvemos entonces al tema de los gastos. Pues los gastos son todo eso en lo que incurre, erogaciones en las que incurre la cooperativa para poder desarrollar sus actividades económicas, ¿verdad? No se trata solamente de recibir ingresos, ya cuando se elabora el estado de resultados, pues se da cuenta realmente de cómo es que funciona la cooperativa y a veces pues, tenemos más gastos que ingresos. Y de pronto eso también desanima un poquito, ¿verdad? Porque pues los gastos son importantes porque
hay que pagar sueldos, eh, para el caso de las cooperativas que pagan IX, toda la parte de las prestaciones laborales. Y bueno, al final, ya en el caso práctico vamos a ir viendo toda esa parte. Vamos a ver entonces ahorita factores importantes a evaluar en la estructura y presentación de los estados financieros al revisar o al hacer una auditoría, como le queramos llamar, ¿verdad? Previo a pasar ya al caso práctico. Em, Hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que ir evaluando, pero de momento podría decirles que algunos como que son básicos, pero que ni esos a veces podemos observar porque no le ponemos importancia, porque a veces decimos, no, es que yo no sabía cómo se hacían. Lo primero, ¿verdad? Que estén impresos en hojas movibles o en libros autorizados. Hay algunas cooperativas que todavía los registros contables los llevan a mano en libros manuales, pero obviamente pues tienen que estar autorizados, ¿verdad? La mayoría, con los avances de la tecnología, pues ya la mayoría pues han ido trasladando esos libros a la parte manual, ¿verdad? A la parte, perdón, digamos, de hojas movibles, ya no manual, ¿verdad? Porque ya igual las cooperativas han adquirido software o sistemas contables, ¿verdad? Que ya todo se hace a nivel computadora. Pero para los que todavía llevan libros manuales, pues igual eso requiere que se observen los estados financieros presentados, ¿verdad? Físicamente en los libros y sobre todo que cumplan con toda la parte de la normativa. Es decir, si ustedes pues, no observan las normas internacionales de información financiera por la complejidad que estas presentan, ¿verdad? Sí debemos cumplir con ciertos requisitos de presentación, no solamente pues, hacerlo todo, como decimos, sin orden, ¿verdad? Todo desordenado. Tenemos que observar todo lo que es principios de contabilidad. Eh, ya dijimos la parte de los libros, deben estar autorizados. Y la parte del encabezado. Hay algunos estados financieros que el contador se los presenta al Consejo de Administración, a la Comisión de Vigilancia, sin el encabezado, no cumple, ¿verdad? Con esos requisitos. No sabemos si es de la cooperativa o es de otra cooperativa, ¿verdad? No sabemos de qué entidad es. Que estén certificados y firmados por el representante legal y el contador, por supuesto. Hay una cuestión que es bien importante y es la parte de la certificación. Cuando un contador, por ejemplo, mm, termina su relación laboral con la cooperativa, es estrictamente necesario que se dé aviso a la SAT, que se le dé de baja y que se le dé, que se registre al nuevo contador y sobre todo que el nuevo contador que está adquiriendo la responsabilidad de los registros contables eh, tome en consideración que debe hacer una revisión exhaustiva. Es decir, si el contador que está se fue a la mitad del año, en junio, por ejemplo, y ya esos registros están al día, el que va a continuar tiene que conocer cómo está la contabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sucede es que los contadores dicen, ah, sí, yo me comprometo, pero yo no voy a firmar nada que haya hecho el otro contador.
Y entonces, ¿quién los va a firmar? ¿Verdad? Entonces, todas esas situaciones es importante que las tomen en consideración. Porque resulta que después, cuando se va a auditar, no están firmados por el contador responsable, porque hay dos responsables, pero nadie se quiere hacer cargo de firmar esos estados financieros. Todas esas situaciones ustedes las tienen que ir evaluando en sus cooperativas, ¿verdad? Que no se les, al momento que se les presentara, ¿verdad? Tienen ustedes que saber cómo resolver esos conflictos. Adjunto a los estados financieros presenta las notas aclaratorias que permiten clasificar la información. Ya les decía que la parte de los estados financieros, parte integrante de los estados financieros son las notas aclaratorias. Esas notas aclaratorias pues son explicaciones de los rubros principales de los estados financieros. Los rubros principales contienen integraciones. Cuando ustedes van a hacer sus revisiones, y van a requerir, por ejemplo, la cuenta de bancos, y van a revisar bancos, deben requerir al contador o a los responsables que estén en la cooperativa que les trasladen las integraciones. Esto es importante, parte de los elementos de control interno, ¿verdad? Porque muchas veces en la cooperativa, en las cooperativas no hay a veces conciliaciones bancarias, no hay integraciones, solo tenemos la partida, el libro mayor, los estados financieros, pero para las personas que revisan, que interpretan la información financiera, estos factores son importantísimos, ¿verdad? Para poder tener un mayor alcance en cuanto a sus revisiones. Cuadran la suma de los totales del activo, el pasivo, más el patrimonio. Eso también hay que verlo. De repente una revisadita ahí y una suma rápida, pues nos puede dar muchas pruebas, ¿verdad? De que de repente la información financiera presentada no está de forma correcta. Y los estados financieros fueron elaborados con información contable en secuencia, es decir, de forma cronológica. Ya lo dijimos, deben estar todos los libros que conforman la parte de la contabilidad y deben estar también registrados por día, por mes, por año. Porque también otro de los factores que se observan es que la ley nos permite tener 2 meses atrasados, ¿verdad? 2 meses la contabilidad atrasada, pero muchas veces está todo el año o más de un año y ahí se pierde por completo la secuencia, la cronología de los estados financieros, porque después ya no se encuentran los documentos de soporte y ahorita lo vamos a ir viendo en el caso práctico. Tenemos entonces acá un caso práctico y voy a dejar de presentar estas diapositivas para presentar un documento en Excel en donde vamos a ir viendo los elementos de los estados financieros y ahí vamos a ir detectando esos posibles errores que se nos van presentando. Para la realización de este ejercicio, licenciada, va a necesitar, aquí sí necesitaría que abran micrófonos o que estemos siempre pendientes del chat. Yo creo que en esta sí podemos para ir contestando las preguntas. No sé si había alguna pregunta ahí en el chat. No, por el momento no nos han compartido ninguna duda, pero ahorita que ya tenemos esta nueva modalidad, pues por favor siéntanse en la libertad de abrir micrófonos y hacer alguna pregunta, porque sí es un tema importante lo que estamos desarrollando y todo lo que acaba de explicar la licenciada, ¿verdad? Estábamos viendo también de que creo que en Guatemala tenemos la legislación un poquito más suave
en cuanto a la aplicación de normas internacionales de información financiera, porque en Colombia, según tengo entendido, sí hay una aplicación obligatoria de las NIF, sobre todo para cooperativas de ahorro y crédito. En Chile, pues también las cooperativas de ahorro y crédito que supervisa el ente regulador bancario por allá, pues también requiere que haya una implementación de las NIF en los estados financieros, ¿verdad? Y en Perú, pues también las cooperativas de Perú se rigen también por entes regulatorios, pero allá realmente a través de la COPAC, pues están obligadas a aplicar las normas internacionales también emitidas, aunque sí hay un ente, me parece que las ha adaptado localmente. Así que sí, como veníamos platicando, es importante que hagamos la investigación en nuestra localidad, ¿verdad? Y tengamos esa observancia. Acá en Guatemala, pues tenemos el Manual de Normas Contables para Cooperativas de Ahorro y Crédito, que es el que tenemos que conocer y el resto de cooperativas, pues sí, tal vez me pueda equivocar, si no usted me corregirá, ¿verdad, licenciada? Pero las cooperativas que tienen otro tipo de actividades, ¿verdad? Podríamos decir que gozan un poco más de libertad, pero como bien mencionaba usted, al final estas normas internacionales de información financiera, pues tampoco es que le hayan dado la vuelta a la forma en la cual se realizan los controles contables, porque al final de cuentas todo ha venido siendo una evolución, ¿verdad? Desde las normas internacionales de contabilidad, ahora las NIF, también las normas de contabilidad generalmente aceptadas. O sea, no es como que le hayan dado una vuelta a la tuerca y estemos viendo algo en chino, sino que realmente lo que se ha buscado es ir estandarizando, como bien decía usted, para que tengamos una información presentada de igual manera que si somos una cooperativa de consumo, si somos una cooperativa de comercio, etcétera. Y la ventaja de tener adopción de estándares es que cuando salen oportunidades, pues realmente las empresas u organizaciones que tengan a su bien organizar proyectos, pues van a revisar de alguna manera información que requieran de los aplicantes. Y qué mejor, o sea, podríamos decir que lo más normal en este caso sería que una organización internacional busque que las empresas que apliquen o las cooperativas que apliquen tengan estándares internacionales y las normas internacionales de información financiera, pues nos ayudan también a eso y a tener una contabilidad más ordenada y mejor estructurada. Acá tenemos un comentario, nos está compartiendo Nilvia, que INACOP pide que las notas a los estados financieros se realicen con base a las NIF para las pymes. Entonces ella pregunta si tenemos nosotros algún formato o si se puede mostrar algo en la siguiente sesión. Pero creo que es más el INGECOP, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el INACOP también les requiere en su memoria de labores los estados financieros, ¿verdad? Tanto INACOP como INGECOP, las cooperativas tienen la obligación de presentar, entonces es posible que también el INACOP. Bueno, de hecho, a la persona que está preguntando, las notas aclaratorias a los estados financieros en la sección 8 de la NIF para las pymes. Eso es súper fácil poder encontrarlo en internet. Ahí están todos los elementos, pero la próxima, no, esta semana en la próxima clase vamos a ver algunas generalidades con el Ike Alan sobre las notas, ¿verdad? Vamos a ver ahí. La nota uno generalmente siempre es la explicación o la descripción de la cooperativa, luego la moneda en la que se elaboran los estados financieros y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso les decía, las notas aclaratorias realmente no es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema realmente fácil, porque la norma requiere que se den esas explicaciones del contenido de las cuentas. También hay que tomar en consideración que para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que solamente desarrollan actividad de ahorro y crédito, y que también, o que también desarrollen otras actividades.
pues hay un manual. La Ley General de Cooperativas establece que la IGECOP es el ente encargado de emitir esas normas, ¿verdad? Por supuesto que esas normas no están lejos de lo que regularmente hacemos, ¿verdad? No es que sean otras formas de contabilizar, que sean otras formas de presentar. Y pues si no estoy mal, ese manual está elaborado con base a normas internacionales de información financiera, porque dentro del mismo hay algunas cuentas o ajustes que requieren la observancia de algunas normas internacionales de información financiera. Por lo que no estaría mal, ¿verdad? Recomendarles que lo lean, que lo descarguen. Ese está accesible al público cooperativo en las páginas principales y pues ahí lo encontrarán y podrán observar que también está la nomenclatura contable, ¿verdad? Ya está establecida esa nomenclatura contable y asumo que al momento de revisarles o de hacerles las auditorías, pues deben ustedes cumplir con esa parte. Ahora, para las cooperativas que no están relacionadas con la parte directamente del ahorro y crédito, pues cada una debe observar o implementar su nomenclatura, ¿verdad? Y esas nomenclaturas, pues deberían de estar quizá, deberían de estar relacionadas o tal vez elaboradas con base al orden establecido por las normas, ¿verdad? Para que reflejen una mejor realidad, ¿verdad? En cuanto a su información financiera, porque sí hay algunas cooperativas que pues todavía no tienen una nomenclatura contable y la nomenclatura contable lo que les permite es ordenar, ¿verdad? Ordenar su contabilidad, saber, ¿verdad? Qué cuentas, porque también a veces en los estados financieros se encuentran algunas cuentas que uno dice, y de dónde sacaron el nombre de la cuenta, ¿verdad? También hay algunas cuentas famosas, bolsones, ¿verdad? Esas cuentas famosas que en donde se van todas esos gastos que no sabemos dónde registrarlos o quizá tengan alguna intención de poder, de no reflejarlo tanto así como un gasto particular, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, las compras de los regalos que regularmente hacen las cooperativas a sus asociados en diciembre o algunos gastos particulares que tienen y que los registran contablemente en esas cuentas bolsones que uno dice, y cuando va y requiere la integración de esas cuentas bolsones, se encuentra un montón de gastos ahí que sí tienen una cuenta para clasificarla dentro de esa, ¿verdad? Entonces, eh, al final son temas bastante amplios, temas bastante, eh, pues, complejos, diría yo, que hay que ir observando, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy proyectando el Excel. ¿Me puede apoyarle? Sí se mira, Mirza, ahorita tiene ahí el activo corriente. Ok, perfecto. Entonces, no sé si había ahí otra pregunta. Ah, sí, 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 sí. Para Evaristo. Evaristo, en la plataforma está la clase, ¿verdad? Está el video de la clase de la semana pasada. Así es, muchas gracias. Estaba por contestarle en el chat. Ahorita les pondré los enlaces, pero con mucho gusto todos se encuentran en la plataforma. Gracias, Mirza. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. Les decía en los factores y en los elementos que debemos observar en los estados financieros. Por ejemplo, ustedes van a observar en este Excel que pues muchas veces los estados financieros están impresos en hojas simples, no tienen encabezado, solo está el contenido, ¿verdad? Y hoy quisiera que los que están conectados y que están escuchando la clase, que quieran participar, esto estaría excelente porque ahorita vamos a ver este ejemplo y vamos a ir detectando posibles errores que son bastante comunes en los estados financieros al momento de auditar.
Y me gustaría escuchar sus opiniones, ¿verdad? Porque esto, el objetivo realmente es que nosotros podamos, si usted es miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia y va a revisar los estados financieros que el contador le está presentando, ustedes tengan la capacidad, desarrollen esos conocimientos, esas capacidades de poder objetarle al contador y decirle de forma oportuna, mire, realmente su trabajo pues no está bien hecho, pues corríjalo porque esto al momento de que le presentemos a la Asamblea General de Asociados, pues también los órganos directivos están asumiendo responsabilidades. No podemos dejar de decir que realmente la información financiera debe ser real porque no podemos estar diciendo, quizás no son cuestiones como de fraudes o situaciones así, ¿verdad? No son situaciones que lleven la intención de generar un fraude o de esconder alguna situación en los estados financieros, pero que sí son errores que pueden convertirse en otras interpretaciones, ¿verdad? Que, por supuesto, los auditores, eh, generamos desconfianza, o sea, somos desconfiados. La carrera, pues, de alguna manera es así, ¿verdad? Genera desconfianza. Entonces, ya al momento de estar haciendo la revisión, pues surgen un montón de dudas, ¿verdad? Y acá vamos a ver entonces lo principal, ¿verdad? Que era lo que hablábamos de lo que debe contener un estado financiero. Entonces, debe tener la identificación de qué cooperativa es. Esta cooperativa es integral de producción y comercialización. Acá tenemos el balance general. La norma establece que puede llamarse balance general o estado de situación financiera, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Siempre haciendo la aclaración para las cooperativas que ya cuentan con un manual establecido por el ente que los fiscaliza y autorizado según la ley para poder emitirlas, ustedes deben considerar esa parte, ¿verdad? Para que no se generen confusiones, porque no nos gustaría confundirlos y decir, háganlo de la forma que ustedes quieran. No, hay una regulación, ¿verdad? Y para las cooperativas que pues no están obligadas a observar ese manual, pues hacerlo de la forma más correcta, ¿verdad? O es decir, de la forma que realmente aplique, no una forma desordenada y también considerar su política contable. Y acá tenemos que el balance general es al 31 de diciembre. Este es un balance general al 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? ¿Por qué el balance general es al 31 de diciembre? Porque acá ya estamos observando los saldos de cada cuenta, ¿verdad? Esto es con lo que tenemos, aquí está nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro patrimonio y nuestro capital final, ¿verdad? Es con lo que nosotros contamos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo les coloqué que estos rubros principales deberían contar con una nota aclaratoria a los estados financieros. Ya en la nota, vamos y vemos la nota y es una explicación, ¿verdad? Pero voy a empezar mostrándoles algunos errores y me gustaría que lo vayan comentando ahí para irlo aclarando. En la parte de la certificación, ¿verdad? Tenemos que observar que estén certificados los estados financieros y también la parte de las firmas, ¿verdad? De las firmas de las personas que están involucradas, tanto el contador como en este caso, el representante legal. Por lo regular, en las cooperativas pequeñas, el presidente del consejo es el representante legal, pero las cooperativas que cuentan con un gerente, pues en algunas oportunidades he observado que delegan la responsabilidad en el gerente, ¿verdad? Entonces, todos estos factores o elementos ustedes tienen que observarlos al momento de hacer sus requerimientos. Entonces, veíamos en el ejemplo de la presentación anterior
que la cooperativa, los integrantes de la comisión de vigilancia, hacen el requerimiento al contador para que les proporcione los estados financieros del periodo 2024, porque previo a presentárselos a la Asamblea General, ¿verdad? En la Asamblea General, deben revisarlos. Y por supuesto que esa revisión está sujeta a la emisión de un dictamen por parte de la Comisión de Vigilancia. Y acá es donde vamos a observar si aplica o no la aprobación o la no aprobación de los estados financieros para emitir un dictamen favorable o no, porque en el caso de que no fuera ese dictamen favorable, tendrían que someter los estados financieros a ajustes o a correcciones previo a implementarlos en la memoria de labores y todas las obligaciones que eso conlleva, ¿verdad? Ante las entidades que regulan a las cooperativas. En este caso sería el INACOP, AIGECOP, y por supuesto, eh, estar disponibles para las revisiones de fiscalización por parte de las entidades, ¿verdad? Y ahí, pues, tal vez el objetivo acá sería de esta revisión mitigar los errores y también los hallazgos que puedan derivarse de esas revisiones posteriores. Ahora, voy a empezar por la caja general. Eh, la presentación, según los estados financieros, por lo regular, las empresas que no manejan tanto efectivo, es decir, que en su cooperativa o en su empresa o en su cooperativa, no, el efectivo no sea una cuenta con montos significativos, la presentación va del activo no corriente primero y posterior el activo corriente. Pero en este caso, la estructura está primero el activo corriente. Entonces, vemos acá una caja general por 25,000 y una caja chica por 5,000 quetzales. Luego tenemos bancos del sistema, varias cuentas. Que alguien de los participantes me pueda decir si a su parecer esta presentación está correcta o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que estamos, que el contador acá nos está presentando revelación suficiente en los estados financieros? Si ustedes fueran los eh, integrantes de la comisión de vigilancia ahorita, qué observancia, qué observación le harían a este balance general? Considero que en este caso la cuenta de bancos también podría estar detallado por banco para conocer la información de cada cuenta, cuánto tenemos en cada cuenta, ¿verdad? Excelente, gracias Mario, excelente. Sí, esa es la respuesta correcta. Que las cuentas de banco, recordemos que eh, para las cooperativas que cuentan con una nomenclatura contable, dependiendo de la cantidad de números, ¿verdad?, que manejen, van a presentar un estado financiero consolidado y un estado financiero analítico, ¿sí? Podría ser que en el estado financiero condensado, por decirlo así, que ya solo nos presente la información financiera resumida, pues sí aparezca solo bancos, ¿verdad? Pero para un estado financiero que sea analítico y que esté sujeto a la revisión de la Comisión de Vigilancia para que puedan hacer una mejor interpretación de estos estados financieros, porque por supuesto, deben presentarse las cuentas, cada cuenta, los saldos de cada cuenta, ¿verdad? No solamente de forma resumida, porque entonces no vamos a saber si ahí nos están obviando, por ejemplo, el saldo de una cuenta, ¿verdad? Y ahí debe haber acompañamiento explicativo de la nota aclaratoria de los estados financieros. Aunque la nota presente en la descripción de esas cuentas,
De igual forma, el balance general debe contener, ¿verdad? Y decir de qué banco es cada cuenta y sus saldos. Y por supuesto debe ir acompañado de las conciliaciones bancarias, ¿verdad? Que nos muestren los saldos a esa fecha y alguna otra integración que ustedes requieran, ¿verdad? Para hacer alguna prueba sustantiva. Acá vamos a ver generalidades de presentación, pero ya ustedes en sus cooperativas pueden requerir cualquier documento que a su consideración es necesario para poder corroborar la veracidad de esa información, ¿verdad? Ya en sus cooperativas ustedes tienen la potestad de requerirle al contador, ya lo decía, o alguna persona que esté, que labore para la cooperativa encargada de realizar las integraciones, ¿no? Gracias, licenciada. Julio Herrera nos escribe en el chat que la nota debe aclarar el saldo por banco. Así que estamos en la misma línea. Y Patricia Sosa tiene la mano levantada. Entonces, si gusta, le podemos dar la palabra. Está bien. Adelante, Muchas Patricia. gracias, muchas gracias. Solamente tengo una duda. Sí, Mi Patricia. duda es, básicamente, digamos, en este estado, en este balance, em, ¿qué debería ir en caja general? ¿Qué es lo que yo incluyo en caja general? Porque veo que está una caja chica y veo que tengo bancos. ¿Qué debería ir en caja? En este caso, por ser una cooperativa de producción y comercialización, se consideró que se maneje una caja general, ¿sí? Una caja general es ese efectivo que nosotros tenemos disponible para cubrir alguna situación inmediata, ¿verdad? En la que no incurramos por temas de banco, ¿verdad? O no vamos a poder emitir un cheque. Las cajas generales regularmente las manejan mucho las cooperativas agrícolas, las que se dedican a, por ejemplo, al tema del café, porque hay particularidades ahí. Manejan como vales de fondos para ciertas compras inmediatas que de repente igual, porque hay que tomar en consideración que hay cooperativas que no tienen personal, mucho personal destinado, ¿verdad? A la parte administrativa operativa. Y pues lo hacen los directivos. Entonces, por eso es que se maneja la caja general, ¿sí? Es efectivo, la caja general es efectivo. Y la caja chica, las cajas chicas por lo regular son, aquí pusimos, por ejemplo, un saldo colocamos un saldo de 5,000, pero pueden ser menor O o, mayor. Ajá. o mayor o menor, Ajá. dependiendo de los gastos que pueda tener la cooperativa, porque Sí, si pues. hablamos de una cooperativa pequeña, probablemente la caja chica va a ser de 1,000 quetzales o de 500 quetzales. ¿Y para qué sirven las cajas chicas? Para comprar el agua salvavidas, para comprar algunos implementos de limpieza, para algunos gastitos de compra de alimentos de los directivos cuando se reúnen, o dependiendo, esto va a ser dependiendo de las políticas internas. Por eso al inicio yo les decía que es importante para los contadores, para todos los que están involucrados en las cooperativas, conocer las políticas internas y también implementarlas en su momento, ¿verdad? Para ir mitigando todos esos errores. Por supuesto que la caja general debe contar con una política, ¿verdad? Con una política de uso, quién va a utilizar ese dinero, para qué, en qué momento se va a utilizar. Igualmente la caja chica. Es que, perdón, a mí me hizo un poquito de ruido justamente por eso, porque entiendo perfectamente el concepto de la caja chica y demás, pero dije yo, si es una cooperativa que maneja ya bancos, yo no esperaría que al cierre o sea, que al cierre y en mi balance me presente una cantidad que se quedó por ahí flotando, que no fue a parar directamente al banco, que es donde debería estar, pues. Pero entiendo que puede darse el caso, pues, pero ya capté cuál es la diferencia. Muchas gracias. Sí, 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 sí. El objetivo acá es plantear varios escenarios, ¿verdad, Patricia?
varios escenarios, porque puede que sí se dé y puede que no. Desde el punto de vista que usted lo está viendo, que es objetivo, ¿verdad? Pues no, no, ¿verdad? Para mi seguridad yo no voy a manejar tanto dinero efectivo en la caja porque es un riesgo, pero hay cooperativas que sí lo manejan, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estamos planteando. Ok, Que- muchas gracias. Muchas gracias. También Julio Herrera nos pone que puede ser por anticipos, ¿verdad? Porque no se sabe en qué momento y las negociaciones. Por ejemplo, en Guatemala se da mucho de los contratos de palabra, ¿verdad? Que está uno en el puesto de venta, llega un cliente con un pick-up, le da uno un apretón de manos que va a regresar a traer una mercadería y uno la empieza a preparar y cuando regresa ahí está. Entonces, como dice la licenciada, es para diferentes escenarios o diferentes actividades o forma incluso de hacer los negocios, ¿verdad? Es correcto, gracias. Vamos a avanzar. Bueno, de igual forma, como le decía, debe haber una nota explicativa, una nota aclaratoria, junta de los estados financieros que aclare toda esta parte, ¿verdad? Luego encontramos una cuenta que se llama cuenta por cobrar asociados, por préstamos. Y esta sí podría ser una cuenta de préstamos o anticipos a los asociados, pero que esta no es directamente un anticipo, que le voy a dar un anticipo para que usted recoja su producto, su cosecha y luego me lo paga, ¿verdad? Este préstamo sí está sujeto al cobro de un porcentaje de intereses, ¿verdad? Y debería estar establecido en nuestra política y también en la nota aclaratoria de los estados financieros. Y acá, por ejemplo, ¿verdad? Esto es bien importante lo que voy a explicar. Si la cooperativa, el giro de la cooperativa no es el ahorro y crédito, para el caso de Guatemala, no sé cómo funcione para Perú, para Colombia, para Chile. Me imagino que pues tendrán en su legislación otros porcentajes, ¿verdad? Pero para el caso de Guatemala, la ley de actualización tributaria que regula el impuesto sobre la renta establece un 3%, por ejemplo, ¿verdad? Como mínimo de estimación para cuentas incobrables. Pero si esta fuera una cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? La estimación para cuentas incobrables, el porcentaje debe evaluarse de conformidad con el riesgo de incobrabilidad de los préstamos, ¿sí? No solamente el 3%. Si tenemos 3 millones de quetzales en una cuenta por cobrar y el riesgo es medianamente alto o medianamente bajo, igual dentro de nuestras políticas internas tenemos que establecer cuáles son los porcentajes idóneos para la estimación para cuentas incobrables. En este caso, el contador probablemente desconocía, ¿verdad? Cómo es que funcionan las cooperativas, en los órganos directivos no le presentaron una política interna. Aquí vamos a plantear todos los escenarios que pudiesen darse en la vida real, en la vida práctica. Y entonces él dijo, bueno, la ley dice que es el 3% y yo le voy a colocar un 3%, ¿verdad? Pero no es tanto así, sino que debe hacerse a través de una política, ¿sí? Y pues evaluar, ¿verdad? En este caso, pues como el giro de la cooperativa no es dar créditos y tampoco se están dando los créditos a personas que no son asociadas en este caso, ¿verdad? Sino que son asociados que le llevan su producto a la cooperativa, pero sí está sujeto al pago de intereses. Todos esos elementos ustedes los pueden ir observando en sus cooperativas, ¿verdad? El objetivo de este curso realmente es despertar en ustedes como directivos esos, esos posibles escenarios que se nos pueden presentar en nuestros estados financieros y que nos tienen que generar dudas, que nos tienen que generar como esa situación de decir, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? Y cuestionárselo a los contadores, ¿verdad? Y también los contadores, porque aquí no estamos responsabilizando directamente a los contadores, pero que ellos también puedan
involucrarse y preguntarle a los órganos directivos, ¿verdad? Y también si es posible hacerlo por escrito, ¿verdad? Requerirles, por favor, denme por escrito o trasládenme por escrito cuáles son las políticas, ¿verdad? Porque los órganos directivos se reúnen y dejan evidenciado en sus actas, que posterior vamos a ver la importancia de la elaboración de las actas y del contenido de la información que se queda ahí y plasmado en las actas y luego trasladarlo al contador de las decisiones que se toman, ¿verdad? Porque realmente el objetivo también de los estados financieros es que nos presenten la información lo más real posible. No puede ser posible que estemos presentando cuentas que no existen, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, en la realidad hay muchas cooperativas que estos saldos de las cuentas de las cajas generales, cuando se les solicita el dinero para hacer las comprobaciones de los saldos, yo me imagino que dentro de sus cooperativas ustedes hacen pruebas sustantivas, hacen revisiones y al requerir vamos a hacer la comprobación del saldo de la caja. Sí, pero ¿y quién es el responsable? No, es que el responsable no está o no hay ningún responsable. ¿Y dónde está el dinero? No está, porque el dinero se gastó hace 10 años, pero los saldos únicamente se están arrastrando, ¿verdad? Entonces, no estamos presentando información real, ¿verdad? Esa es la realidad. No estamos presentando información real, entonces no podemos tomar decisiones sobre esos estados financieros porque no son reales y el objetivo no es, de verdad, por eso es que quisimos plantear la importancia de de las NIF, por supuesto que sin entrar en detalles de temas contables, pero sí reiterar en la importancia de estas normas, de la observancia, ¿verdad? Y por supuesto de la aplicación, porque sí se deben hacer los estados financieros eh, observando todos esos estándares para que sean reales. Que si no, ¿de qué forma podrían tomar decisiones los órganos directivos, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Y aquí quisiera que alguien me opine. Documentos por cobrar a clientes. En este caso serían no asociados, ¿verdad? En este caso, pues no tenemos eh, tal vez alguna referencia, pero si en el caso de que esta cooperativa, por la particularidad del producto que vende, no solamente su relación es con asociados, sino que también a terceros, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay que hacer el libro de compras y dividir, separar las ventas que están exentas, las ventas que están afectas y pues también tenemos de alguna manera perdón, clientes, ¿verdad? Pero acá tenemos una cuenta que se llama otras cuentas por cobrar o liquidar de directivos exasociados de periodos anteriores. ¿Ustedes creen que esa cuenta no llamaría la atención de algún revisor? Sí, llamaría la atención. Porque, Para mí llamaría la atención porque si es un ex asociado, antes de yo dejar que ese asociado se vaya, yo tengo que revisar cuál es su estatus. Y si ya no quiere él pertenecer a la cooperativa, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Para eso están los estatutos, hay que revisar, pero no se puede ir y dejar una cuenta por pagar. O sea, él pues, ¿verdad? O sea, para la empresa, para la cooperativa es una cuenta por cobrar. No puede ser. sí, ¿alguien Eso más? para mí Gracias, Pati. solo muestra una mala gestión administrativa. Es correcto. Gracias, Pati. ¿Alguien más quiere opinar? En el chat tenemos a Julio que nos comparte, que nos estaba hablando de los criterios, de que en Colombia son tres los tipos de deterioro. 1% el general, el individual depende de la altura de la mora y la última es la pérdida esperada. Ok, gracias. Sí, en cada país puede variar esa parte, ¿verdad? Va a depender de los puntos de vista financieros que lo evalúen.
Y Andrea nos hace la pregunta de cuánto es el porcentaje máximo de estimación para cuentas incobrables para una cooperativa de ahorro y crédito. Realmente no existe un porcentaje mínimo, dice, o máximo. Porcentaje máximo para cuentas incrobables, me imagino que pueda decir no más del 30% de cuentas incrobables o algo así. Sí, lo que sucede acá es que tampoco podría ser un porcentaje altísimo porque no puedes superar, ¿verdad? No podemos estimar el 100% de la cartera, ¿verdad? Entonces, aquí sí, si ya fuera un porcentaje muy alto, muy elevado, hay que ver si realmente estamos haciendo las cosas de la forma correcta, ¿verdad? Si estamos evaluando todo el riesgo de incobrabilidad que pueda haber, ¿verdad? Es decir, que el riesgo es inherente, ese riesgo va a ser inherente, siempre va a existir, pero en nuestras políticas debemos establecer la mitigación de ese riesgo al máximo, ¿verdad? Entonces, eh, por lo general, acá si ya es como muy altos también los préstamos, ¿verdad? Sí se tiene que evaluar a nivel pero no me atrevería a decirle un monto máximo, ¿verdad? Porque todas las cooperativas lo manejan de conformidad con sus políticas y con el análisis de sus riesgos, ¿verdad? Pero sí no debería de ser tampoco, como ya le dije, demasiado alto, que supere, ¿verdad? Un porcentaje significativo del total de la cartera, porque al final, entonces ahí sí ya tenemos problemas serios, ¿verdad? Y vamos a regresar a la parte entonces de las otras cuentas por cobrar o cuentas por liquidar. Aquí la nota aclaratoria debería de explicar qué pasó ahí y sobre todo porque nos está diciendo de exdirectivos y o sea, de directivos que ya no son asociados, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Será que se les dio de bajas de conformidad con lo establecido en los estatutos? Se les, se salieron de la cooperativa, se les expulsó, como decía Patti, muy buena intervención, se les expulsó porque no se les cobró ese dinero en su momento, pero sobre todo dice que es de periodos anteriores. Imagínense. Entonces no estamos cumpliendo ahí con la parte cronológica de los estados financieros que debemos registrar. Imagínense, si esos fueron montos que se les dio a los directivos para gastos de representación, pudo haber sido, ¿verdad? O para algún gasto para ir a entregar la memoria de labores o para alguna movilización que tuvo que hacer algún directivo y en su momento se le dio el dinero, se le pudo haber dado un vale, ¿verdad? Se le dio el efectivo, pero él no liquidó, él nunca presentó las facturas que debió haber presentado, porque también debe la cooperativa tener una política interna que establezca los montos para el tema de viáticos, de gastos de representación y otros gastos que pudiesen tener considerado, porque la verdad es que las cooperativas son un mundo inmenso en donde no nos podemos quedar solo con un tema, ¿verdad? Cada cooperativa funciona de forma diferente. De verdad que es un tema muy interesante. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Será que los directivos pongamos el ejemplo, que los directivos que van a recibir la responsabilidad de los cargos, de sus cargos, tanto del Consejo como de la Comisión de Vigilancia, ellos van a recibir al Consejo y a la Comisión anterior. Digamos que se va a hacer en marzo del año 2026. Y entonces ellos, como son precavidos, como están interesados en ver qué es lo que están recibiendo, van a los estados financieros, revisan y ven esta cuenta y entonces van a dejar evidenciado en su punto de acta, en su acta, que ellos están recibiendo unos estados financieros que contienen una cuenta por liquidar de directivos y ex asociados y ahí deberían delegar responsabilidad a los directivos que en su momento no actuaron de forma diligente y, como decía Patti, requerir a los directivos que
sepa Dios qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque le vamos a preguntar al contador, mire, no sé, a mí no me dieron documentos, entonces yo, como a mí me faltaba ese dinero, yo lo registré en la cuenta por liquidar. Esos son los temas que nosotros tenemos que observar en los estados financieros de nuestras cooperativas. Y como ya les dije, requerirle al contador que informe de forma oportuna lo que está pasando en la contabilidad. Hay comisiones de vigilancia que ni siquiera una vez al año revisan los estados financieros. No requieren nada. Para mí, la forma correcta de llevar los registros contables es hacerlos de forma mensual y que el contador pueda presentar de forma mensual los estados financieros de la cooperativa para que vayan evaluando si van teniendo más gastos o de los ingresos. Eso nos va a permitir tomar decisiones o redireccionar las decisiones que podamos estar tomando en la cooperativa, ¿verdad? No sé si alguien quería opinar respecto a esto. Luego tenemos acá, Perdón, disculpe que sí, me apagué el micrófono, estaba queriendo leer. Tenemos en el chat un comentario de Olga Lara. Dice, si no es correcto que esto suceda, hablando de la cuenta de ex asociados, ¿por qué existe la cuenta? ¿Las cuentas se pueden crear según las situaciones que se presenten? Pregunta. bueno, en este caso, como yo les comentaba, el contador al momento de hacer el cierre, ¿verdad? Y encuentra de que, o es posible, como es de periodos anteriores, es un saldo que solamente se está arrastrando, ¿verdad? Porque no sabemos de cuántos periodos anteriores hay, en qué año sucedió esta situación, ¿verdad? Y el contador en su momento, como no le presentaron las facturas, ¿verdad? Entonces, y no tenía el dinero, pero tampoco las facturas, entonces encontró por ahí un vale y dijo, bueno, pues esto es una cuenta por liquidar y la registró. El registro está bien, ¿verdad? Porque está por liquidar asociados y lo está explicando ahí, pero la forma, realmente el contexto de la cuenta no debe ser correcto por lo que ya hablamos, ¿verdad? Porque los gastos que se dan en el periodo deben liquidarse en el periodo, por eso hablamos de la cronología de la información contable, ¿verdad? Esos gastos, si fueron en el 2023 o en el 2022, por ejemplo, tuvieron que haber quedado liquidados. Las cuentas por liquidar son transitorias nada más y eso tuvo que haber quedado liquidado dentro del periodo contable en el que se dieron esos gastos, ¿verdad? Entonces, eso sí es un error gravísimo, realmente no debe pasar porque es posible que si estas personas ya no están en la cooperativa, ya no conocemos, algunos se fueron a los Estados Unidos, se fueron a otro país o qué sé yo, se desaparecieron. Entonces, ¿a quién se lo vamos a cobrar? Al final, eso se va a convertir en una pérdida si no es recuperable ya. Por eso es que aquí esta parte tiene un contexto bien profundo y debemos evaluarlo, ¿verdad? Debemos verlo desde todos los puntos de vista posibles y evitar todo ese tipo de situaciones. Acá lo objetivo era que la comisión de vigilancia en su momento, en el periodo que sucedió eso, antes de que el contador cerrara, tuvieron que haber ido con los directivos o ya fuera que los gastos los hizo el consejo o la comisión, requerirle las facturas y si no tenían facturas, que reintegrara el efectivo, ¿verdad? Para evitar ese tipo de cosas. Y Sí, vamos a y ir esto, avanzando. solo un minutito. Y esto nos lleva a lo que usted dijo anteriormente, que hay comisiones de vigilancia que no revisan nunca, pasa el año completo y no revisan ni requieren la información. Y tenemos que revisar los estatutos de las cooperativas, porque ahí se trata de regular todas las actividades. Y al menos en los estatutos uniformes que tiene publicado SINACOP, hay un apartado que se refiere a la comisión de vigilancia. Y en la comisión de vigilancia, o mejor dicho, en los estatutos perdón, en el artículo de este
apartado de los estatutos uniformes sí habla sobre las atribuciones de la Comisión de Vigilancia. Y ahí dice que debe de velar porque las actividades administrativas y económico-financieras de la cooperativa se realicen con eficiencia y eficacia. Examinar las operaciones realizadas por la cooperativa por lo menos una vez al mes y se presente el informe al Consejo de Administración si las circunstancias lo ameritan. Y después dice también en el inciso C, practicar corte de caja y arqueo de valores por lo menos cada 2 meses. Entonces ahí es donde realmente, siguiendo al pie de la letra, como están las atribuciones de la Comisión de Vigilancia, es como realmente logramos, como bien dice Patricia en un comentario, promover esa transparencia de los recursos que se están administrando en la cooperativa. Gracias, mi licenciada. Sí, muchas gracias, así es. Entonces, realmente, pues todos estos son elementos. Quizá hubiese valido la pena que al inicio de la clase o quizá al final o al inicio de la siguiente clase pudiésemos ver ahí las manitas levantadas de quiénes son, de las personas que están participando, quiénes son directivos, quiénes son contadores, quiénes son asesores de cooperativas, porque sí debemos de alguna manera pues leer, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, la importancia de leer cómo es que funcionan las cooperativas, de conocer las políticas internas de las cooperativas. Y como esta es una cooperativa de producción, ¿verdad? Acá tenemos un inventario final de artículos en proceso, un inventario final de materia prima, luego tenemos inversiones a corto plazo, inversiones a corto plazo en bancos diversos. Entonces, acá tenemos otro tema, ¿verdad? Lo que nos decía, no sé, Mario, no sé, no recuerdo, las cuentas deben estar identificadas, ¿verdad? No podemos, bancos diversos, ¿verdad? Entonces, ¿qué revelación hay ahí? O sea, sí que hay 187.500 quetzales en, en, en bancos diversos, pero aunque la nota aclaratoria diga que tenemos una en GIT, en Ban Rural, en Banco Industrial, el balance general debe describirnos cuánto es el saldo de cada inversión y su certificado. Debe estar ahí el certificado a la vista para que la Comisión de Vigilancia lo revise y que evalúe todas las políticas de la inversión, ¿verdad? Entonces, porque está en el activo corriente, asumimos que estas son inversiones eh, anuales, ¿verdad? Que están a un año o menos de un año. Entonces, también tenemos que ver ese tema de las políticas, ¿verdad? Si realmente se vencieron los certificados y luego se volvieron a reinvertir. Todo eso lo tiene que evaluar la Comisión de Vigilancia. Realmente la Comisión de Vigilancia y el Consejo de Administración tienen un trabajo bien laborioso porque revisar estos estados financieros sí valdría la pena que ustedes lo hagan eh, por lo menos una vez al mes para que ya a fin de año no tengan como tantas cosas que revisar, ¿verdad? Sino que ya se vayan a la presentación de los estados financieros y no estén como con tantas dudas, ¿verdad? Luego dice que tenemos un anticipo para compra de software y por supuesto, ¿verdad? Al momento que ustedes lo vayan a revisar, deben requerir el contrato que se hizo con la empresa que les va a prestar el servicio, en cuánto tiempo se va a ya implementar, si estos son, como dice, son anticipos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte hay que revisarla. Nos tiene que generar duda esas cuentas pero sobre todo la parte de la documentación, eso es como lo más importante, ¿verdad? Tener los documentos a la vista que realmente garanticen que esos registros pues tienen un origen, ¿verdad? Los anticipos a empleados y funcionarios. Algunas cooperativas pues manejan esa política de que si algún empleado le dice, mire, fíjese que necesito un anticipo sobre mi salario, sobre mi sueldo, pues se lo dan,
¿verdad? Y regularmente esos anticipos pues no están sujetos a ningún pago de intereses ni nada, porque no es un préstamo, es un anticipo sobre lo que va a recibir, ¿verdad? Entonces, esto también debe estar por escrito, requerido, si no hay un gerente, ¿verdad? Tiene que estar requerido por escrito al Consejo de Administración para que sea aprobado. La Comisión de Vigilancia tiene que evaluar si el Consejo de Administración realmente lo aprobó, lo autorizó, y los montos, ¿verdad? Porque si no hay un documento por escrito que establezca que efectivamente el Consejo lo autorizó, pues acá sí ya tenemos una observación, ¿verdad? De parte de la Comisión de Vigilancia y que podría ser objeto para que no emita un dictamen favorable, ¿verdad? Por todas esas, no solamente por la parte de las diferencias en montos, sino por también las irregularidades administrativas que se pueden estar dando. Aquí tenemos documentos pagados por anticipado, podría ser publicidad o seguros de vehículos, ¿verdad? Todo eso también tiene que tener fotocopia de si se hizo el pago con cheque, con efectivo, que regularmente estos pagos pues, no se hacen con efectivo. Deben existir siempre cheques o transferencias, ¿verdad? Y deben estar documentadas. Y acá tenemos un total del activo corriente de 1.700.000. Tenemos acá el activo no corriente y me voy a ir un poquito rápido porque el tiempo nos está avanzando. Los gastos de organización, que los gastos de organización pues son amortizables, ¿verdad? Tenemos acá la amortización de los gastos de organización. Luego tenemos edificios de área de producción, tiene su depreciación acumulada, la maquinaria, ¿verdad? Que utilizamos en el área de producción tiene su depreciación acumulada. El mobiliario y equipo también tiene su depreciación acumulada. Tenemos terrenos, pero luego vemos acá que tenemos vehículos y los vehículos también están sujetos a depreciación, pero acá el contador como no se le dijo cuando se compró el vehículo, él solo vio que venía arrastrando un saldo anterior y si es un contador que probablemente pues empezó el periodo a inicios del 2024 a hacer los registros contables y no se preocupó tampoco por preguntar ni nada, entonces vio el saldo de vehículos y solamente lo arrastró, pero no sabe si hay depreciación acumulada. ¿Alguien quiere aportar algo? No. Bueno, Solo una consulta ahí, perdón. Ahí sería que, por ejemplo, con base a los documentos del vehículo se puede hacer el ajuste. sí, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, para el caso de las depreciaciones, ¿verdad? Según la ley, lo que nosotros no registramos en el periodo que corresponde, ¿verdad? Ya no lo podemos considerar, ¿verdad? Entonces, acá sí es importante que se vea de forma oportuna, ¿verdad? Cuando compramos el vehículo en el mes de febrero, por ejemplo, pero de forma proporcional tendríamos que registrar al final del año la depreciación que corresponda, ¿verdad? Sí, y definitivamente, pues aquí habría que entrar tal vez en tema de comunicación ahí con los colaboradores de la cooperativa, si los hubiera, o de los órganos directivos que estuvieron anteriormente, para ir viendo los ajustes que se tienen que hacer, ¿verdad? Al respecto. Vamos entonces con la parte de, hasta el momento, de lo que hemos ido viendo. Si ustedes fueran integrantes de la Comisión de Vigilancia, ¿cuál sería su perspectiva de estos estados financieros? Por favor, ahí en el chat sus comentarios. Vemos entonces acá en el pasivo corriente, tenemos préstamos fiduciarios por pagar, ¿verdad? Proveedores, tenemos documentos descontados, ¿verdad? Otros impuestos retenidos por pagar, como les decía, acá
si por ejemplo tenemos que pagar, si la cooperativa tiene colaboradores a los que se les retiene el ISR de renta de trabajo, ¿verdad? Tenemos que identificarlo, a qué tipo de impuesto corresponde, ¿verdad? Porque no podemos poner solamente así, aunque la nota aclaratoria lo explique, el estado financiero debe revelarlo. Tenemos acá una cuenta que se llama depósitos por establecer. Estos depósitos por establecer también deberían de ser cuentas transitorias, que al cierre del periodo no deberían de aparecer. No es lógico que aparezcan, porque resulta que a veces hay algunos asociados, o en este caso, si la cooperativa pues le vende a otras personas que no son asociadas, hacen algún tipo de depósito a la cooperativa, pero nunca envían la boleta, ¿verdad? Ni dicen quién lo hizo, ni nada. Obviamente en el estado de cuenta nos va a aparecer el depósito, pero no sabemos de quién es. Entonces, por eso es que se coloca por establecer, ¿verdad? Pero lo ideal es que en el momento que observamos ese depósito en los estados, en el estado de cuenta del banco, pues que empecemos a indagar, que tengamos una política, ¿verdad? Porque también hay cooperativas que en sus pasivos tienen cuentas, algunas que se dedican por ejemplo, a la parte del ahorro y crédito. Hay asociados que hacen sus depósitos para amortizar sus préstamos, pero nunca envían la boleta. Entonces, no sé cómo no se dan cuenta de que su cuenta en realidad no aparecen las amortizaciones, no disminuye, y entonces pues igual ahí se van acumulando esos depósitos por establecer, y en ese caso pues también se debe establecer políticas, ¿verdad? De qué hacer con esos depósitos si pues no aparece alguien, ¿verdad? Pero por lo regular las cooperativas deben anunciar por algún medio, ¿verdad? Si hay alguna persona que hizo un depósito en la cooperativa, para poder establecerlo y registrarlo en la cuenta que corresponde. Y acá tenemos X por pagar, impuestos por pagar, tenemos otras cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser de ventas a no asociados u otro tipo de impuestos. Y luego tenemos acá en el pasivo corriente, no corriente, los préstamos hipotecarios y la reserva para reparación de maquinaria, ¿verdad? Porque acá hay cooperativas que dentro de sus políticas, dependiendo de su actividad económica, generan, para no tirarlo directamente al gasto en el periodo, van generando algún tipo de reservas para la maquinaria, especialmente porque pues, están sujetas por el uso, ¿verdad? El desgaste que sufren, pero estos son casos muy particulares, ¿verdad? Podrían ser para otro tipo esas reservas podrían ser para otro tipo de situaciones que se consideran cubrir dentro de la cooperativa. Y acá este tema del capital, también vemos acá las aportaciones obligatorias y extraordinarias. Y luego tenemos aportaciones de capitalización especial por compra de edificio, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de esas particularidades cuando la cooperativa requiere a los asociados algún tipo de capitalización extraordinaria por temas particulares. Entonces, pues lo hacen, las cooperativas lo hacen, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, tenemos obligatorias y extraordinarias, aunque exista una integración donde separe cuáles son las obligatorias, que son las estatutarias, ¿verdad? Esas que obligatoriamente tenemos que pagar a la cooperativa, y las que nos otorga el derecho de ser asociados de la misma, y pues se documenta a través de un certificado. Están las extraordinarias. Entonces acá sí tenemos que presentar en el estado financiero los montos separados, ¿verdad? De forma separada, para que el lector pueda identificar, ¿verdad? Y si, por ejemplo, va a someter a revisión solo las extraordinarias, pues solicitar la integración del saldo únicamente de la cuenta que vaya a revisar, ¿verdad? Entonces acá es otra deficiencia, ¿verdad? Que es regularmente se presenta en los estados financieros. Y ambas, por supuesto, que tienen que tener una nota en donde explique, ¿verdad? Expliquen, por ejemplo,
si es la aportación obligatoria, que pegue contra el artículo de los estatutos que establece cuál es el monto, ¿verdad? Porque acá sí es obligación que todos los asociados tengan el mismo saldo, ¿verdad? Que hayan pagado. Algunos estatutos establecen que las aportaciones obligatorias pues se pagan en 2 pagos, en 3 pagos, qué sé yo, dependiendo del monto, y algo otras pues no dan esa opción, pero esto ya va a depender de la política interna de la cooperativa. Y luego acá, dentro de este tema de las reservas, creo que es parte del contenido de la penúltima o de la penúltima clase o antepenúltima, no sé. Bueno, pero Penúltima, me parece, licenciada. sí, entonces acá tenemos eh, el patrimonio, ¿verdad? La reserva irrepartible. Pero resulta que acá el estatuto de la cooperativa establece que el 70% del excedente de la cooperativa se va a distribuir dentro de las reservas que la cooperativa tiene. Y tiene, por ejemplo, una reserva para contingencias, una reserva institucional y obviamente la irrepartible. Pero acá el contador, pues, no se quiso estresar, ¿verdad? O no quiso, pues, complicarse y entonces dijo, bueno, no leyó los estatutos, el artículo que establece en qué porcentajes va a distribuir ese excedente para las cooperativas y dijo, bueno, en la irrepartible voy a registrar todo el excedente, ¿verdad? Entonces venimos arrastrando solamente en la irrepartible, ¿verdad? Y aquí pues esto sí estaría sujeto a una reclasificación, ¿verdad? Aquí ya no sería un ajuste, sino una reclasificación de cuentas para poder distribuir este monto de conformidad con los porcentajes establecidos en los estatutos para cada reserva. Vamos a ampliar un poquito el tema en la siguiente clase, pero realmente esto pues no es tan complejo, ¿verdad? Entonces, por lo regular también las cooperativas a veces en las asambleas generales establecen otras reservas que no están consideradas en los estatutos, pero que son legales, que se pueden implementar, ¿verdad? De conformidad con las necesidades que presenten, ¿verdad? Y si está establecido en la Asamblea General, pues lo pueden hacer. Y acá tenemos un déficit o una pérdida acumulada, ¿verdad? De un periodo anterior. Luego dice excedentes acumulados, ¿verdad? Tenemos aquí la diferencia, ¿verdad? Que sería el 30% del 100% de los excedentes de periodos anteriores. Y luego el contador dijo, bueno, es que la ley establece que también hay que eh, capitalizar una reserva legal, ¿verdad? De conformidad con la ley, que es el 5%. Y aquí tenemos una reserva legal que esta pues no iría acá, ¿verdad? Porque las cooperativas no tienen una reserva legal, no observan esa parte de la ley, porque para eso está establecida su distribución en los estatutos de las reservas que ellos consideran, ¿verdad? O consideraron en el momento que se inscribieron, ¿verdad? O se registraron en el INACOP. Y, por ejemplo, estas cuentas también estarían sujetas, ¿verdad?, a una observación de parte de la Comisión de Vigilancia para que se reclasifiquen los montos. Y acá, como es una reclasificación, esto significa que se trasladan nada más a las cuentas que corresponden esos saldos, ¿verdad? Entonces, aquí pues no es un tema realmente complejo, ¿verdad? Y acá tenemos un excedente neto, ¿verdad?, del periodo en el que estamos. Pero acá quisiera yo, para ir concluyendo con este tema, digamos que uno de los integrantes de la Comisión de Vigilancia dice, bueno, ya revisamos, observamos ahí esas irregularidades, pero le genera duda. Y entonces dice que el total del pasivo más el patrimonio es igual al activo y nos suma que son 7.735.000, que son estos 3.000.000, perdón, 735.000 que tenemos acá. Entonces, a simple vista, ¿verdad? En los estados financieros, en el balance general impreso, dice que cuadran nuestros estados financieros.
pero a uno de los integrantes, ¿verdad? Le genera duda, dice, bueno, me voy a tomar un tiempecito y voy a sumar los montos, ¿verdad? Y se pone ahí con su calculadora y empieza a sumar y va sumando los totales y luego llega a la suma total y resulta que en esa suma que hace se da cuenta que realmente los estados financieros están descuadrados, ¿verdad? Que no, el documento que el contador le presenta, pues dice que sí, ¿verdad? Que son estos 3 millones. Pero al momento de sumarlos, se da cuenta que pues hay una diferencia de 95.989 quetzales. En este caso, para el caso de Guatemala, que utilizamos nuestra moneda es el quetzal, ¿verdad? Pero en otros países, pues obviamente es otro tipo de moneda. Entonces, la pregunta acá, y sí me gustaría que los participantes pudiesen hacer sus comentarios al respecto. Ustedes como directivos, si se dan cuenta, en el pasivo y en el patrimonio, en esta suma total tenemos 95.000 quetzales más. Y el contador nos está presentando información real, verídica, confiable para la toma de decisiones. La vamos a presentar así a la Asamblea General de Asociados. Entonces, la pregunta acá es, con lo que hemos podido ver, porque realmente es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero solo estamos poniendo algunas generalidades. Ustedes como comisión de vigilancia emitirían un dictamen favorable sobre estos estados, sobre este balance general. Patricia se adelantó un poquito y dijo, necesitan revisión y no pueden ser aceptados hasta no demostrar lo necesario para trasladarlos al Consejo de Administración o la Asamblea, refiriéndose cuando usted solicitó que pusieran algunos comentarios en el chat, pero acertó desde ese momento. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Andrea nos coloca, no, se debe verificar y analizar porque está dando ¿por qué está dando esos problemas? Sí, sí, muchas gracias. Realmente, pues veo que algunos ya se están saliendo de la clase, ¿verdad? Pero realmente este tema es sumamente importante. Es sumamente importante porque acá es donde nos damos cuenta si realmente nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo también, ¿verdad? Y qué tipo de información es la que estamos recibiendo de parte de los contadores. Entonces, yo creería de que, como les decía, este es un tema bien importante, bastante amplio, pero creo que lo vamos a ir concluyendo, ¿ya? Para efecto de quizá en la próxima clase o en las últimas, nos vamos a tener que dar un poquito más de espacio y poder quizá retroalimentar, ¿verdad? Todavía nos quedó pendiente la parte del estado de resultados, pero que pues no es tan complejo al final como la parte del balance general. Así es, también Luis Fernando, que también nos estuvo consultando en la clase anterior, nos está colocando que a su punto de vista no es aceptable, ya que tiene varios errores que influyen en la toma de decisiones y se tiene que revisar con profundidad. Es correcto. Entonces, pues yo creería de que con el simple hecho de que previo a hacer una revisión más exhaustiva, con el simple hecho de sumar los montos que están presentados en los estados financieros, desde ahí podríamos ya detectar una deficiencia significativa en el balance general, en este caso, eh, por la diferencia significativa, ¿verdad? Que presenta esos 95.000 quetzales. Entonces ahí tendríamos que pedirle al contador que rastree ese tipo de
de diferencia, ¿verdad? Esa diferencia y que nos explique qué fue lo que sucedió para poder presentarlo. Pero desde ahí yo creería que ya habría un antecedente significativo para no emitir un dictamen. Y yo creo que por mi parte, pues por hoy lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque ya nos pasamos del tiempo establecido y pues no sé, ¿verdad? Si hay alguna duda todavía que podamos resolver, pero esperaría que pues haya quedado bastante claro el tema, ¿verdad? Sí, gracias, licenciada. Julio Herrera nos pone, quizás está sumando las cuentas que restan del activo, es decir, las depreciaciones o los deterioros de cartera. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero acá pues tenemos un montón de dudas, ¿verdad? Porque es un caso hipotético, ¿verdad? Pero pueden haber muchos escenarios al respecto. Así es, aquí lo importante es que realmente nos detonó, que vimos que algo no estaba bien, ¿verdad? Y eso nos está haciendo que realmente pongamos esa alerta y que profundicemos más en el caso para encontrar qué es lo que está pasando con la gestión, administración, control y registro de los fondos de la cooperativa. Es correcto. Pues por mi parte, muchas gracias por la atención, ¿verdad? Y pues continuamos el día jueves con el tema de las notas aclaratorias a los estados financieros.